lo nacional, Dios visita la pareja, Dios visita la familia, porque ahí es donde Dios obra de una manera especial. Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 3, nos está hablando de un gran valor familiar. Estamos reforzando en nuestro corazón, en nuestra mente y nuestra conducta este valor de la familia, que es necesario que nosotros lo volvamos a establecer, lo volvamos a practicar y que lo transmitamos a la siguiente generación. Nosotros somos responsables justamente de este gran principio y gran valor para que veamos la manifestación de la gloria de Dios. Dice la escritura así, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es, ¿cómo es? Es justo. Y luego dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. El primer mandamiento con promesa. Y aquí Dios nos ha hablado de que le coloquemos cuidado a este texto. El primer mandamiento implica, este primero implica primero en importancia familiar. Este primero implica que es el más fundamental y necesario para el resto de las relaciones. El que logra tener buenas relaciones con sus padres va a poder tener buenas relaciones con el resto de los seres que Dios le va a colocar en su camino. Este es el principio que estamos manejando aquí. Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y luego dice la promesa. ¿Cuál es la promesa? Para que te vaya bien. ¿Cuántos quieres que le vaya bien? Yo quiero que me vaya bien. Y peleo y lucho y batallo por eso. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hoy quiero hablarle de las razones y los motivos por los cuales hay que honrar a nuestros padres. Quiero hablarle de ello, porque es un valor trascendental en la restauración de las familias. Entonces, la palabra de Dios nos habla de un diseño. Dios tiene un diseño para la familia. Y cada miembro de la familia cumple una función. Ya vimos cómo el esposo, cuál es su rol, la esposa, cuál es su rol, y ahora el Señor toca el tema de los hijos. ¿Cuál es el rol de los hijos dentro del hogar para que ese diseño funcione como Dios quiere? Entonces, para ello miraremos entonces las razones por las que hay que honrar a los padres. La primera de ellas, la primera razón es porque dice mucho de mi relación con el Señor. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Eso. Honrar a nuestros padres habla mucho de mi relación con Dios. Habla mucho. ¿Sí? Si decimos que tenemos una buena relación con Dios, entonces debe ser evidente y debe ser comprobado con nuestras acciones. Por eso el apóstol, por el Espíritu Santo, nos dice que los hijos deben de obedecer en el Señor. Esa frasecita, en el Señor, nos indica tres cosas importantes. Primero que todo, que el Señor nos dio un ejemplo y que yo estoy siguiendo el ejemplo de mi Señor. Ya lo vimos, Jesús dio ejemplo de obedecer y honrar a sus padres. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que leímos Lucas capítulo 2, versículo 51, donde dice la escritura que el mismo Jesús, el Señor,
Dios hecho carne, dice que nos dio un ejemplo de vida. Él fue el ejemplo justamente porque dice la palabra de Dios que Él descendió con su papá y su mamá, volvió a Jerusalén y estuvo sujeto a ellos. Le obedeció, honró a José y a María desde temprana edad. Y el Señor, oído a esto, se hizo carne siendo el Rey de Reyes, siendo el Rey de Reyes, Señor de señores, se hizo carne y en la persona humana de Jesús se sometió a la ley. ¿Y cuál era la ley? Honrar a padre y madre. Siendo Él quien era. Wow, siempre me sorprende la encarnación de Cristo. Me sorprende. Y Él nos dejó ejemplo que así como Él lo hizo con sus padres, Él quiere que los que lo seguimos a Él sigamos su ejemplo en nuestra casa. El primer lugar para seguir los pasos de Jesús no es la iglesia, no es el trabajo, es en nuestra propia casa. Por eso vemos que Jesús nos dejó ejemplo. Y el ejemplo del Señor habla justamente de que debemos honrar a nuestros padres. En segundo lugar, en el Señor también significa que nosotros debemos de comprobar que genuinamente somos hijos de Dios. En el Señor significa que es una prueba de que fui redimido por el Señor. Recuerde que estos mandamientos que están aquí fueron escritos genuinamente para el pueblo redimido de Dios. No fueron escritas para personas que no pertenecen al pueblo de Dios, porque no funciona. Les soy honesto, una persona sin Dios no puede cumplir estos mandatos como Dios manda. Una persona que tiene a Cristo en su corazón, que fue redimido por la sangre de Jesús, esta persona califica para cumplir estos mandamientos. Y así nos dice la palabra: si usted y yo fuimos redimidos, entonces nosotros podemos cumplir esta palabra para agradar a Dios. Pero lo más poderoso de esta frase es, en tercer lugar, que habla de mi relación con Dios. Oído a esto: el honrar a mis padres, estoy honrando a mi Señor. Cuando tú honras a tus padres, que son los representantes de una autoridad delegada en la casa, tú estás honrando al Señor. Tú estás honrando a Dios. Por eso es tan importante la tarea de un padre y una madre en la casa. Por eso es tan importante que los hijos comprendamos que la honra a nuestros padres no la podemos desligar de nuestra relación con Dios. Si yo digo que adoro a Dios, que honro a Dios, que amo a Dios, entonces yo lo voy a empezar a practicar en mi propia casa. Es ahí. Entonces, cuando los hijos honran a sus padres, lo hacen en parte para honrar a Dios. Mire lo que sucedió, por ejemplo, en Mateo 25. Hay algo, una palabra ahí que lo deja meditando, y es la siguiente. Dice la escritura: mire que el Señor Jesús un día va a hacer un juicio y va a llamar a las personas, y Él mismo va a decir estas palabras. Dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Dice: fui forastero y me recogisteis. Luego dice: estuve desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Dice el versículo siguiente: entonces los justos le responderán diciendo: Señor, hay una gran inquietud. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Ellos están un poco confundidos, porque el Señor les está diciendo: mire, tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed
y me dieron de beber. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a mí. Y las personas responderán, pero ¿cuándo fue eso? Que no nos dimos cuenta. Y el Señor dice en su palabra, mire, ellos seguían preguntando, ¿y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? Claro, eran preguntas nobles las que hacían. ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y mire lo que el Señor entonces respondió. Y respondiendo el rey, ¿cuántos creen que el rey está en su casa? Por eso nos llamamos casa del rey. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí, dice el Señor, lo hicisteis. ¿Cuántos dicen amén? Mire cómo Dios coloca este cuadro tan precioso, pero también tan fuerte. Un día Dios nos va a llamar a cuentas, y llamándonos a cuentas nos va justamente a nosotros a decir la manera en que nosotros nos conducimos con las demás personas. Y entonces todo aquello que usted hizo bien aquí en la tierra, a las personas que las necesitaron, dice que fue como se lo hicieran al mismo Dios. ¿Me están oyendo? ¿Al mismo qué? Al mismo Dios. Ahora, si aplicamos esta palabra a la familia, al hogar, imagínense, si los hijos están honrando a los padres, directamente, ¿a quién están honrando? A Dios. Por eso es que es tan valioso este mandamiento a los ojos de Dios. Si tú obedeces y honras a tus padres, lo estás haciendo a Dios. Hay personas que me preguntan, vea cómo honro a Dios. Empieza por tu casa. Esa es la clave de todo aquí. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí hay una palabra que Dios me dio para usted. Y esta palabra la digo así. Levante su mano al cielo. Esto es una palabra profética para ti. Levante su mano. El Señor te dice así: mi amor en ti y la transformación que hace mi Espíritu Santo en ti logrará que tú puedas honrar a tus padres con mi amor, siguiendo mis enseñanzas y ejemplo. El Señor te dice: yo quiero que le demuestres al mundo que tú eres mi discípulo, honrando a tus padres. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No existe un prójimo más cercano a ti que tus padres. Así dice el Señor: hónrame honrándolos a ellos. Reciba esta palabra con un aplauso al Señor. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Segunda razón por la que debemos honrar a nuestros padres. No solamente habla de cómo está nuestra relación con Dios, sino que también la palabra de Dios dice: porque es justo. Es justo que honremos a nuestros padres. ¿Cuántos dicen amén? Es justo que los honremos. Esa palabra justo que aparece en Efesios 6, versículo 1, donde estamos estudiando, dice la escritura: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esta palabra justo tiene que ver entonces que es básico, es lo más fundamental, es parte del orden de la naturaleza. En otras palabras, Dios colocó un orden en su creación, y ese orden lo obedecen hasta los animalitos. Nosotros en la casa tenemos unas gallinas y tenemos un gallo, ¿no? No falta gallineros, unas gallinas y un gallo, hermano, que está descontrolado en su canto. El gallo canta a la 1 de la mañana, a las 3. Está, la verdad, está bien distorsionado su horario y nos lo distorsiona. Pero ¿sabe qué es lo lindo? En estos días, una de las gallinas dio a luz.
una de las gallinas colocó y cubrió sus huevitos. Y colocó y ella se puso ahí. Son varios días donde ella incuba, donde ella está ahí protegiendo, guardando, calentando, ¿no? Hasta que los huevitos ya revientan. Uy, claro, eran bastantísimos y reventaron algunos de ellos bien. Lo que llama la atención es la conducta de los animalitos. Porque la mamá buscaba la comida, así como con esa canción de los pollitos dicen, es verdad. ¿Sí? La gallina busca el maíz y el trigo, les da la comida, etcétera, etcétera. Pero ¿sabe qué hacen por naturaleza los pollitos? Por naturaleza los pollitos no les cierran la boca a la mamá. Ellos le obedecen. Cuando ella le trae la comida, le obedecen. Cuando ella se va, los pollitos se van atrás. Cuando ella se entra otra vez, los pollitos la siguen. Hay un orden en la creación, me parece maravilloso, Dios Todopoderoso. Los mismos animalitos están alineados bajo una ley natural del orden. Y dice, esto es justo. Significa de que nosotros los seres humanos, que fuimos la corona de la creación de Dios, entonces fuimos llamados a honrar a nuestros padres, a obedecer a nuestros padres. Es antinatural que los hijos no obedezcan a sus padres. Es antinatural. Para Dios algo anda mal cuando los hijos desobedecen a los padres y los deshonran. Algo anda muy mal en el corazón. Ahora, esta palabra justos también significa algo más. No solamente eso, sino que justo significa que tiene que ver con darle a cada uno lo que se merece. Ser justo es una persona que le da a cada uno lo que se merece. En este caso, los padres merecen honra porque es justo. Es justo porque ellos han invertido tiempo, han invertido esfuerzo, han invertido sacrificio, han invertido dinero en nuestra ayuda, en formarnos. Es justo que los hijos le correspondamos a ellos con obediencia, con gratitud, con sometimiento, con honra. Es justo que haya esa correspondencia. Que alguien me diga amén a eso. Es justo. A los ojos de Dios, Dios está viendo de que las personas debemos de tratarnos de una manera justa, como Dios manda en su palabra. Y por eso es tan importante que nosotros lo comprendamos y que rescatemos y renovemos y fortalezcamos en nuestra casa el valor. Pregunta: los padres, ¿quiénes son los encargados de enseñarle a sus hijos que honren y obedezcan a sus padres? ¿Ustedes qué dicen? Los padres. Los hijos, Dios nos los da para que les enseñemos los principios y los valores del reino. Y uno de los primeros principios y valores es enseñarles a que honren y obedezcan a sus padres. Ese es nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque eso es justo. Es justo. Mire, muchos de ellos prefieren vivir pobres con tal de ver a sus hijos bendecidos. Yo conozco el caso de padres que se han esforzado aún negándose a propias comodidades, negándose a gustos, a viajes que hubiesen podido hacer, pero por el hecho del amor que le tienen a sus hijos, sacrificaron lo que tenían que sacrificar para sacarlos adelante. Es justo que nosotros los honremos, les agradezcamos. Es justo que nosotros los tengamos en alta estima. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y Dios es un Dios que no se queda con nada, ¿no? ¿Sí? Mire que aquí hay un ejemplo. Suélteme la otra, por favor. Se hizo un estudio de qué toman los hijos de la energía de sus padres. ¿Qué es lo que toman ellos? Mire lo que tomamos. Por eso es tan importante el papá y la mamá,
porque la papá y la mamá, de ellos proviene diferentes cualidades y se transfiere a los hijos bendiciones de Dios. Y esto fue lo que concluyeron. De la mamá, los hijos toman la autoestima y la confianza. De la mamá toman la conexión con la vida. Claro, estar conectado ahí con la mamá, por eso es que hay tanto valor por el Día de la Madre. ¿Sí? ¿Sabe qué toma de la mamá? La salud, el éxito y hasta el dinero. Cuando la mamá está educando a sus hijos, transfiere ese poder sobre los hijos. Bendigo a las mamás que hay aquí en el nombre del Señor. De ellas tomamos, dice, la intuición para seguir nuestro corazón, lo que llaman allá afuera el sexto sentido. Los hijos tomamos de nuestra mamá todo ello. Y de nuestro papá, del papá tomamos la fuerza para lograr lo que queremos. Porque el hombre en la casa transmite fuerza. Y los hijos toman la fuerza para lograr sus metas. De ellos toma, del papá tomamos la seguridad para triunfar. Los papás son las figuras del triunfo en nuestras casas. Wow, los varones, díganme algo. Y de los papás se toma el buen uso de las capacidades. Cuando hay un papá que levanta a sus hijos van a hacer buen uso de sus capacidades. Nuestros hijos son capaces. Y de los padres nosotros enseñamos. Y oído, del papá se toma la habilidad para pedir lo que quiere. Tremendo eso. ¿Y sabe todo eso de dónde viene? De un solo Dios, que fue el que diseñó la familia. Es el que quiere el bienestar de la familia y quiere que la familia esté bendecida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es justo que honremos a los padres, porque de ellos tomamos todo lo que necesitamos para salir adelante. Mire lo que pasó en Génesis, el texto anterior, Génesis, dice la palabra de Dios que a José lo tenemos como el hombre en el cual Dios cumplió los sueños sobre él. Y mire lo que dice la escritura: así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramasés, como mandó Faraón. Versículo 12. Y alimentaba a José, ¿a quién? Mire qué lindo esto es honrar a los padres. La palabra de Dios enseña que José, siendo de temprana edad, usted conoce que Dios le dio un sueño. No era un sueño de él, era el sueño de Dios en él. Eso hay que aclararlo, porque hay veces dice que Dios le cumplió los sueños a José. Sí, porque los sueños de José eran los sueños de Dios para él. No hay nada más lindo que se cumplan los sueños de Dios en nuestras vidas, antes que nuestros propios sueños. Y dice que Dios le dio un sueño desde temprana edad. Y José desde temprana edad mostraba que honraba a su papá y a su mamá. Le doy una palabra aquí: cuando tú honras a tu papá y a tu mamá, Dios te revelará los sueños que Él tiene con tu vida. Y Dios le reveló de temprana edad cuál era el sueño, cuál era el plan de Dios para José. Y él soñó entonces ahí lo del sol, de la luna, las estrellas que se postraban ante él. Él vio ahí que las espigas se doblaban ante él. Y él interpretó que Dios un día a él lo iba a poner por gobernante. Él entendió inmediatamente de que él sería cabeza y no cola, que él estaría y no debajo. Dígame. Y desde temprana edad José tuvo el anhelo de honrar a sus padres. Lo hizo, pero por cuestiones de la soberanía de Dios y también del corazón malo de las personas. Dice la escritura que la relación de José y de Jacob fue interrumpida, se lastimó. Usted conoce la historia. Por envidia de sus hermanos,
Los hermanos lo sacaron de su casa, le mintieron, oído a esto, le mintieron a su padre. Y le dijeron al papá: lo que pasa es que una bestia vino y devoró a tu hijo. Le mintieron, lo deshonraron y le metieron dolor al corazón de Jacob. Jacob se enlutó. ¿Cómo voy a perder a mi hijo de esa manera? Mentira. Los hijos que le mienten a sus padres están deshonrándolos. Dígame en algo. Están deshonrándolos. Y los demás le mintieron. Y mientras ellos lo vendieron, dice la escritura, a un pueblo extraño, ese pueblo lo vendió y lo llevaron a Egipto, a la casa de Potifar. José seguía vivo y Jacob pensaba que se había muerto por la mentira de sus propios hijos. Pero oído a esto, mire, lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si tú siembras honra, honra cosecharás. Si tú siembras deshonra, deshonra cosecharás. ¿Y sabe qué pasó? La palabra de Dios dice que entonces empezó el cumplimiento de los sueños. Y de un momento a eso, Dios, usted conoce el resto, estoy solamente tratando de dar un resumen. Llegó el momento donde se le iba a cumplir el sueño a José, y él fue levantado como el segundo en mando en todo el imperio de Egipto. Usted sabe de que él interpretó el sueño de Faraón, y Faraón dijo: ¿y en dónde voy a encontrar un hombre más sabio que esté el Espíritu de Dios en él? José era la persona. Y José fue entonces asignado para gobernar y administrar todo el imperio. Y cuando se cumplió el sueño de Dios en él, yo bendigo. Yo por eso hablo con tanta efusividad estos temas, porque lo creo así. Cuando en tu corazón está el deseo de honrar a tus padres, Dios va a prosperar el sueño de Dios en tu vida. Dios va a hacer que se cumpla. Oído a esto, yo te digo algo. José anhelaba, sí, oído a esto, anhelaba bendecir a su padre porque eso era justo. Jacob se había empobrecido para ese momento. Jacob había entrado en una crisis económica, sus hermanos también. Pero como Dios levantó a José y cumplió los sueños, José dijo: este es mi momento, y ahora yo voy a tomar a mi papá, voy a alimentar a mi papá, voy a proteger a mi papá, voy a bendecir a mi papá, voy a darle donde vivir a mi papá, y le voy a dar lo mejor a mi papá, porque Dios cumplió su sueño en mí. Que alguien me diga amén a eso. Yo te bendigo en esta mañana. Si en tu corazón nace el deseo profundo de honrar a tus padres, Dios se encargará de prosperarte, de sacarte, porque tú serás el sustento de ellos en su vejez. Esto le pasó a José. Dele aplauso al Señor si usted lo cree. Yo le he dicho al Señor: Señor, yo quiero prosperar para bendecir a mis padres, porque es justo que lo que ellos invirtieron en mí, tiempo, esfuerzo, salud, y un día yo les retribuya y les corresponda a los cuidados que tuvieron conmigo. Eso es justo, dice el Señor. ¿Y sabe qué pasó? Que cuando José hizo esto, entonces la palabra de Dios, cuando usted la lee, se da cuenta de que el Espíritu de Dios tomó a Jacob, y la mejor bendición que él profetizó. Recuerde que él tenía 12 hijos, pero los otros 11 no lo honraron como José lo honró. Los otros 11 no lo honraron como José lo honró. Y por lo tanto, como los otros 11 no lo honraron, el Espíritu de Dios movió a Jacob. En el capítulo, creo que es 2 capítulos más adelante, le soltó una palabra profética que yo quiero soltar sobre aquellos hijos que honran a sus padres, y que los padres deben aprender a soltar sobre aquellos hijos que te honran. Mamá, papá, aquellos hijos que te honran están esperando tu bendición, que se la sueltes a través de la oración.
que se las sueltes a través del conocimiento. No solamente un Dios te bendiga, me parece muy escaso. Para un hijo de Dios, una hija de Dios, para un padre, una madre creyente, un Dios te bendiga es muy escaso. Tú tienes que apropiarte y tienes que tomar de los recursos que Dios te da para verdaderamente bendecir a tus generaciones. ¿Sabe qué? Jacob llamó a los 11. Y Jacob, al llamarlo a los 11, les dio una palabra buena, sí. Pero a José le dijo esto: rama fructífera es José. En otras palabras, le estaba dando destino. Te bendigo en el nombre de Jesús. Estaba diciendo: tú eres mi hijo, y mi hijo, eres un hijo fructífero, eres un hijo productivo. Bendice a tus hijos en el nombre del Señor así. Dice: rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Él está diciendo: hijo, tú eres tan productivo que te vas a expandir, no vas a tener límites, vas a crecer en todas las áreas de tu vida. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Tomo esa palabra para mis hijos. Tomo esa palabra para tus hijos. ¿Sabe qué más le está diciendo él? Versículo 23 le digo: sí, le causaron amargura, le asatearon y le aborrecieron los arqueros. Recuerde que José no estuvo exonerado al dolor de sus hermanos. Lo envidiaron, lo maltrataron, lo hirieron. Oiga esto, eso en algún momento lastimosamente le va a pasar a nuestros hijos. Pero tu padre, tu madre, eres el que decreta qué sucede en ese momento para sus vidas. Está bien, puede ser que otros, puede ser que personas extrañas vengan y le causen heridas, puede ser que los golpeen, puede ser que los maltraten. Pero el versículo 24 dice la palabra de Dios: pero su se mantuvo, no se va a dejar derribar, no se va a dejar caído en el, no se va a quedar con su brazo, no quedará postrado y se mantendrá firme. Que alguien me diga amén a eso. Es una bendición sobre nuestros hijos. Mire, sobre ellos hay que proclamar la palabra. ¿Sabe qué dice? Bueno, si le dan aplausos a Dios, déselos bien, ¿vale? Amén. ¿Sabe qué dice? Luego dice: por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendición y con bendiciones del abismo que está abajo y con bendiciones de los pechos y del vientre. Que me digan amén a eso. Cuando un hijo honra a sus padres, el Espíritu de Dios lo mueve a soltarle una palabra profética que determine su destino. Por eso es que hay muchos padres que no tienen palabra profética para sus hijos. Yo quiero ser profeta en mi casa. Yo respeto y honro a los profetas de altar, está bien. Pero donde más se necesitan profetas hoy en día es en la casa. Ahí es donde necesito un padre profeta. Ahí es donde Dios quiere una mamá profeta. Hay gente que viene a pedirme a mi altar y me dice: pastor, yo tengo el ministerio profético, yo tengo el ministerio de profético. Y digo: gloria a Dios, yo también. Y no ando con escaramuzas, ¿sabes? Pero yo quiero ver tu testimonio profético en tu casa. Porque si el espíritu de la profecía está en tu casa y le das destino a tu matrimonio y le das destino a tus hijos, esa es la mayor credencial para pararte en un altar y decir: el Dios que bendice mi casa también bendice a su iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso Dios quiere que se levanten hijos que honren a sus padres, y padres que cuando se sientan honrados no silencien, no callen, sino que dejen que el Espíritu Santo les coloque una palabra profética para bendecir a aquellos hijos que los han honrado. Que alguien me diga amén a eso. Tercer lugar, ¿por qué es necesario honrar a los padres?
¿Sí? Tercer lugar, hay que honrar a los padres porque es un mandamiento con promesa. Lo vimos hace 8 días con una ilustración maravillosa. ¿Qué dice la promesa para aquellos que honran a sus padres? Se resume en esto: vivir bastante y bien. ¿Cuántos quieren vivir bastante y bien? Ahí se resume el resto de sus días. Yo le he dicho al Señor: yo quiero vivir bastante si es tu voluntad, pero bien. En otras palabras, la promesa dice: que te vaya bien. Esa es una expresión de calidad de vida. Calidad. Que te vaya bien significa que vas a tener una buena calidad de vida. Y que seas de largo día sobre la tierra significa cantidad de vida. Ahí está la calidad y la cantidad de vida que una persona necesita y requiere. ¿Sí? Por eso es tan importante que nosotros comprendamos este mandamiento y esta promesa. Las promesas de Dios son verdaderas y reales. Se cumplen en las personas que le creen y las practican. Se cumplen. ¿Cuántos lo creen así? Oído a esto. Mire lo que dice Deuteronomio 5:16, donde el Espíritu Santo le trajo al apóstol Pablo en el Nuevo Testamento el texto. El texto ya estaba dicho. Y dice la escritura aquí: honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado. ¿Quién lo mandó? El Señor tu Dios lo mandó. Dice: ¿para qué? Para que sean prolongados tus días. Tremendo esta palabra. Porque una versión dice: para que sean alargados tus días. O sea que si tú en el plan de Dios tenías para vivir, por decir algo, 60 años, al honrar a tus padres es muy posible que esos 60 se conviertan en 70. Dios puede alargar los días del que sea. Yo bendigo a alguien en el nombre de Jesús en esta mañana que está luchando contra eso. Pero mira, Dios es el único que puede alargar nuestros días. Si Dios quiere que tú tengas más días en esta tierra, Dios se encargará de dártelos. Dios te encargará de darte días, semanas, meses y años. ¿Cuántos dicen amén? Personas que Dios sanó en la Biblia. Dice la palabra que un día un hombre de Dios que había hecho bien en su tiempo cayó enfermo y él lloró y quería más tiempo en la tierra, y Dios le regaló 15 años más. Dios es el Dios de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Dios es el que regala los días. Dios regala los meses, los años, es Él. Y dice la promesa: para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Wow. Más promesa, ¿para dónde? Dos cosas para esta promesa aquí para que aprendamos algo. Uno, es una bendición cuando Dios nos da mucho tiempo. Es una bendición. Todos tenemos que pedirle a Dios que nos dé mucho tiempo. ¿Para qué? Uno, para arrepentirnos. Algunos de los que están aquí, hermanos, Dios les dio 50 años. Y gloria a Dios que te los dio, porque si te hubiera dado menos no te hubieras alcanzado a arrepentir. Que alguien me diga amén a eso. Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios, hermano, que nos ama. Y sabe que dice la palabra que gloria a Dios cuando Dios nos da mucho tiempo. ¿Por qué? Porque cuando hay mucho tiempo tenemos más oportunidad para arrepentirnos. Yo le pido esto a tu familia que no se ha arrepentido. Yo le pido más días para ese padre, esa madre, ese hijo que no se ha arrepentido. Le pido a Dios que le dé más días, que le dé más meses, que le dé nuevas oportunidades para que un día pueda venir a los pies de Jesucristo, arrepentirse, ser salvo y ser libre de la condenación eterna. Que alguien me diga amén a eso. Es una bendición tener mucho tiempo. Porque no solamente es una bendición para ellos, sino que es una bendición tener mucho tiempo para servir a Dios. Para servir a Dios. Cuando Dios te da una larga vida, te la va a dar para el propósito de servirle a Él, de agradarle a Él, de que tú te encargues de cumplir los propósitos de Dios en esta tierra.
pero también es una bendición cuando da mucho tiempo para disfrutar de nuestros seres queridos. Qué lindo es cuando uno ve una familia así completica, ¿no? Ve al abuelo, la abuela, ve los padres, ve los hijos, ve los nietos. Qué lindo es ver ese cuadro. Uno dice, wow, ahí está la bendición de Dios. La bendición, pero oído a esto, vivir una larga vida y fracasar en esa larga vida es horrible. ¿Para qué un poco de años fracasados? ¿Para qué un poco de años que le vaya mal? ¿Para qué un poco de años viviendo en la miseria y en la ruina espiritual de familia? ¿Para qué? Por eso la promesa dice, te voy a dar una larga vida, pero voy a hacer que te vaya bien en esa larga vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabe qué significa esto? La obediencia a los padres asegura la herencia de tierras para el hijo, una tierra que da fruto. En otras palabras, cuando tú honras y obedeces a tus padres, entonces te vas a dar cuenta de que Dios te da largura de días, pero también te da una excelente calidad de vida en esta tierra. ¿Y por qué, pastor, está tan? Alguien dirá, ¿por qué hay que repetir esto? No se vaya. Porque hay una maldición que está operando sobre muchas vidas. Y el Espíritu Santo me habló sobre esa maldición. Y Él quiere romper esa maldición. Él quiere romperla. Y si Dios la rompe en ti, la rompe en tus generaciones. Dios quiere hacer eso, si usted se lo permite a Dios. ¿Sí? Si usted tiene algo más importante que escuchar a Dios, con todo el respeto que usted se merece, puede irse. Pero si usted está escuchando a Dios, de que Él puede llegar a romper algo que un hombre no puede romper, un ángel no puede romper, y que solo Dios lo puede romper, yo le ruego el respeto por la presencia y la palabra de Dios. ¿Sabe qué dice Jueces capítulo 1? Que a mí me llamó la atención esta escritura. Dice la palabra de Dios en Jueces, el capítulo 1, me llama la atención porque Dios es un Dios que quiere que los padres aprendan a bendecir a sus hijos que los honran. Dios está enseñando, estos cultos que están viniendo son escuela de padres. Si a usted no le hicieron escuela de padres, no se pierda los cultos que estamos haciendo aquí. Es una escuela de padres de alto nivel. Y es para enseñarle también a los padres a bendecir a los hijos que te honran. Que no te silencies, que no te quedes ahí. Que el Espíritu Santo te use a ti para bendecirles y marcar un destino. Mire lo que dice esta escena. Y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a Axa mi hija por mujer. En los tiempos del Antiguo Testamento, hermano, había una sujeción y una honra de los hijos a los padres increíble, que hoy por eso la gente hasta critica estos textos. ¿Cómo es posible que los padres determinen la vida sentimental de sus hijos si eso es una elección propia? En la Biblia, en los códigos bíblicos, los padres determinaban el destino sentimental de sus hijos. En otras palabras, los padres eran los que elegían y daban consejo para que sus hijos se casaran con la persona correcta. ¿Me están oyendo? Y mire lo que sucedió aquí. Caleb, un hombre que perteneció a la generación de conquista, juntamente con Josué, un hombre que perteneció a una generación que conquistó. Luego él tiene su hija. Yo me identifico con esta palabra. Yo creo pertenecer a una generación de conquista, y ahora que tengo mis hijas, quiero que ellas también sean una generación de conquista. Usted da a luz lo que usted es. Usted genera lo que usted es. Usted puede enseñar lo que usted sabe, pero usted se reproduce en lo que usted es.
Y oído a esto, dice la palabra que aquí está Caleb. Y hay un momento tremendo en la historia del pueblo de Dios y dice: el que ataque a Kiriat Sefer y la tome y la conquiste, yo le voy a dar a Axa, mi hija, por esposa. ¿Y sabe qué sucedió? Dice: y la tomó Otoniel. Otoniel significa el león de Dios. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Dice: y él le dio a Axa, su hija, por mujer. Tremendo eso. Versículo siguiente: y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno. Y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Y ella entonces le respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra en el Neguev, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba. ¿Y las fuentes de dónde? Wow. Yo oro a Dios para que las fuentes de arriba vengan sobre ti, que son los recursos celestiales. Y las fuentes de abajo también vengan sobre ti, que son los recursos de esta tierra a favor de tu vida. ¿Sabe? Mire cómo esta chica honró a su papá. Sí, un día mi hija tendrá que tomar una decisión, su hija también. Pero mire la honra que le dio esta hija a Caleb, un hombre de conquista. Dice la palabra de que su papá quería que su hija se casara con un conquistador, no con cualquiera. Dígame algo. ¿Sí? Y entonces la mejor manera fue que Caleb puso un desafío. Digo: el que conquiste ese territorio se va a casar con mi hija, porque a mi hija Dios me ha mostrado que no se va a casar con cualquiera, no se va a casar con un esclavo, no se va a casar con un derrotado, se va a casar con un conquistador. Y oído esto, ¿qué significaba de que este chico se lanzara a la conquista? Entonces el que escuchó el desafío, digo, vio a la hija de Caleb y dijo: esa muchacha vale la pena, yo arriesgo hasta mi vida por ella. ¿Alguien me está oyendo? Y el muchacho que vio que valía la pena la hija del conquistador, se lanzó a la conquista y le demostró que era capaz de aún arriesgar su vida con tal de ganarse a esa mujer para una familia. Wow. Yo le hablo a las chicas: chicas, si el muchacho que está contigo no arriesga su vida para ganar tu corazón, no te merece. No te merece. Hoy en día las mujeres se están dando por nada. Las mujeres se están dando por nada y están entrando en unas relaciones por nada, con chicos que no ofrecen nada. Por el contrario, lo único que ofrecen es esclavitud, ofrecen dudas, ofrecen una mala vida. Y las chicas con eso se conectan. ¿Hasta dónde hemos llegado? Pero miren el caso de Axa. Axa no fue así. Axa honró a su padre. Ella dice la palabra que lo honró. ¿Cómo lo honró? Se sometió a que su papá le aconsejara el tipo de persona con la que tenía que hacer familia. Un conquistador, un hombre que pudiera arriesgar su vida por amor a ella. Y ella se sujetó y dijo: no, mi papá es un hombre de Dios, y si Dios le muestra eso a mi papá es porque así es, punto. Y sometió sus sentimientos a la voluntad de su padre para honrarlo. Y luego dice que cuando se casan, mire, porque ahí es donde empieza la vida, señoras y señores. Ya ella salió de haber honrado a su padre y se entra a un nuevo hogar. Y cuando entra a un nuevo hogar, dice la palabra de Dios entonces que la promesa por haber honrado a Caleb se comenzó a cumplir, porque Dios es fiel para cumplir su promesa. ¿Cómo así? ¿Sabe quién fue Otoniel? Jueces 3 dice la palabra de Dios. ¿Sabe quién llegó a ser Otoniel? Otoniel
Dice la palabra de Dios: entonces clamaron los hijos de Israel al Señor, y el Señor levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. El esposo de ella tenía un plan con Dios, y ella todavía no lo sabía. Eso lo supo 2 capítulos adelante. Cuando tú honras a tus padres en tu presente, Dios se encargará de que te vaya bien en tu futuro. ¿Y cuál es el área más importante de la vida? El matrimonio. ¿Y quién era Otoniel? Versículo 10. Y el Espíritu del Señor vino sobre él. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Si tú lo crees, yo lo estoy creyendo para mí, para mi casa. Pero yo le pido a Dios que los próximos esposos y esposas que vengan a pedir la mano sobre tu casa sean personas llenas del Espíritu de Dios. Que el Espíritu Santo venga sobre ellos. Que no venga cualquiera a quitarte a la hija preciosa o al tesoro precioso que hay en tu casa, sino que sea una persona que esté llena, para que así cumplan el plan de Dios en esta tierra. Que alguien me diga amén a eso. ¿Sabe quién fue Otoniel? Otoniel fue el sucesor de Josué. Y mire, volvamos a la historia. Jueces 1, perdón, donde estábamos, versículo siguiente. Dice que Dios a través de su padre le dio tierra. Padres, desaten propiedades y tierras sobre sus hijos. Desátenlas, pídansela a Dios. Y por eso ella dijo, versículo 14, antes de ello, mire la actitud de ella siempre, ¿no? Y cuando ella se iba con él, la persuadía que pidiese a su padre un campo, y ella se bajó del asno. ¿Sabe qué significa bajarse del asno? Ella iba más arriba, ella iba subida, pero ¿sabe? Ella tenía que tener una actitud correcta con su papá y tenía que tener una actitud correcta con su padre. Ella se bajó del asno, significa se humilló y se sometió a la autoridad de su padre. Hoy en día, hermanos, la rebeldía, el orgullo que hay en muchos hijos les está impidiendo que esta promesa se cumpla en sus vidas. Muchos hijos que son orgullosos con sus padres y ya les hablan tú a tú. Le hablan como si fuera un igual. Oído, no le hables a tus padres así. Eso es un concepto moderno diabólico. Tus padres merecen respeto, merecen honra. Pero es que ellos no fueron a la universidad. Y es que tú fuiste, fue porque ellos se sacrificaron por ti. Y tú debes de tratarlos de una manera correcta. Cuando vas a hablarles a ellos, háblales con respeto. No seas igualado, porque te estás metiendo en un problema con Dios y con tu futuro. Se lo digo de verdad. ¿Sabe qué hizo esta muchacha? A pesar de que ya pertenecía a otro hogar, se bajó del asno, se sometió a la autoridad, reconoció la autoridad de su padre, y así le fue a pedir algo más. Y dice la escritura: ¿qué tienes?, le dijo el padre, versículo 15. Le dijo de esta manera. Ella entonces le respondió: concédeme un don. Esto aplica también nuestra relación con Dios. Cuando tú quieras pedirle algo al Padre Celestial, humíllate. Reconoce que Él es la autoridad máxima. No seas igualado. No se lo pidas masticando chicle. Sé reverente. Sé respetuoso con la presencia de Dios, y Dios se encargará de concederte lo que tú necesitas. Es un principio de honra. Concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negué. La tierra del Negué era una tierra desértica, era una tierra estéril, era una tierra que no daba fruto. Y entonces ella necesitaba agua, y le decía: por favor, dame también fuentes de aguas. Los hijos que honran a sus padres no solamente recibirán tierra, sino que recibirán los recursos para que esa tierra sea productiva.
Los hijos que honran a sus padres no solamente van a recibir una vida, un matrimonio, un proyecto de vida, sino que van a recibir el recurso de Dios para que dé los frutos que esperan en su vida. ¿Y sabes qué dice la palabra? Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Los hijos que honran a sus padres se les va a dar más de lo que piden y de lo que necesitan, porque Dios es fiel para decir: si tú honras a tu padre, a tu madre, Él se va a encargar de que te vaya bien en todo lo que emprendas y que tengas largura de días aquí en la tierra. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor en esta hora? Amén. Tengo 5 minutos y aquí quería llegar a este punto. ¿Por qué razón hay que honrar a los padres? ¿Por qué Dios lo manda con tanta insistencia? ¿Por qué para Dios este mandamiento es tan especial? ¿Por qué hay que recuperar esto urgentemente en nuestras casas? Última razón por esta mañana: porque hay maldición para el incumplimiento del mandamiento. Mire lo que dice Deuteronomio 27:16. Léalo conmigo, por favor. ¿Qué dice ahí? Ayúdeme a leerlo con voz una vez. Maldito el que deshonrare a su padre, a su madre o a su madre. Y dirá todo el pueblo. El Señor, en las leyes espirituales que Él colocó, coloca bendición sobre las personas que obedecen, pero coloca una advertencia sobre las personas que tienen en poco sus mandamientos. Pero el hecho de que ignoren el mandamiento y no les importe el mandamiento de Dios no significa que la maldición no opere. ¿Aló? No significa. La ignorancia no anula la operación de la maldición que Dios ya decretó. ¿Sí? Ah, pero es que él no cree en Dios. Igual, si no cree en Dios, pues peor. Lo que Dios ya decretó para las leyes espirituales del hogar ya están determinadas y ya funcionan desde que Dios lo estableció hasta el final de nuestros días. Esta palabra, ¿qué nos dice? Todos los que deshonran a sus padres se encuentran bajo maldición, según la Biblia. Por eso yo quiero hacer una oración hoy. Y vengo con el ánimo de romper y anular toda maldición sobre tu vida. Pastor, yo he sido un buen hijo. Pues te felicito. Pero la palabra de Dios enseña que no basta con ser un buen hijo. Hay muchos comportamientos que voluntaria e involuntariamente deshonran a los padres. Por ejemplo, mire lo que dice este cuadro. ¿Qué activa la maldición de la deshonra? Así se le llama a esta maldición. ¿Qué activa la maldición de la deshonra? Oído, esta maldición no la profiere un hombre, no la profiere un brujo. Esta maldición salió de la boca de Dios. O sea que hay veces la gente dice: uy, el pastor está maldiciendo. Yo no estoy maldiciendo a nadie, ese no es mi oficio, es bendecir. ¿Sabe cuál es mi oficio? La autoridad que Dios me ha dado es romper y anular maldiciones y reemplazarlas por las promesas de bendición. Esa es mi tarea hoy. Pero ¿qué es lo que activa para que usted tenga conocimiento? Levítico 21:9. Un ejemplo solamente. Hay comportamientos que las personas no saben y que con esos comportamientos han deshonrado a sus padres. Dice la escritura: y la hija del sacerdote, si comenzare ¿a qué? No me dejen solo, ¿a qué? A fornicar, a su padre deshonra. ¿Y sabe qué decía la ley? Quemada será al fuego. Si cumpliéramos eso, en el día de hoy las iglesias estarían más disminuidas. ¿Aló? Eso que está leyendo ahí es la palabra del Señor. La fornicación no solamente deshonra tu cuerpo. La fornicación no solamente deshonra a Dios.
La fornicación deshonra a tus padres. Y la fornicación activa una maldición sobre tu vida. Eso es lo que está diciendo ese texto. Por eso yo quiero terminar de una forma muy seria esto. Yo no sé si tú lo creas, pero yo lo creo porque es Dios el que lo diseñó así. Entonces la fornicación, con la fornicación no se juega. ¿Cuántos padres han sufrido por la fornicación de sus hijos? ¿Cuántos padres han sufrido por ver a sus hijos caer una y otra vez en el pecado de la fornicación? Eso deshonra a los padres. ¿Sabe qué más deshonra? Mire lo que dice el Proverbios 18:3, por ejemplo. Dice la palabra de Dios: cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con el deshonrador la afrenta. Menospreciar a los padres activa la maldición de la deshonra. ¿Y qué es la maldición? Lo vamos a ver. Mire lo que sigue diciendo ahora. ¿Sí? ¿Y qué hace esa maldición, pastor? Déjeme ver cuáles son las consecuencias. Primero que todo, el que deshonra a sus padres le va a pasar lo contrario a la promesa. La promesa dice que te vaya bien y que tenga largos días sobre la tierra. Lo contrario a la promesa es que te va a ir mal y vas a ser de pocos días sobre esta tierra. Eso activa la maldición. ¿Sabe qué más activa? Proverbios 17:2 dice que los hijos que deshonran a sus padres pierden la herencia. Si los padres han logrado acumular recursos, y si los padres se han esforzado y se han sacrificado para poder acumular unos recursos que les sirvan al futuro de sus hijos, dice la palabra que si esos hijos deshonran a sus padres, esa herencia se pierde. ¿Cómo? Solo Dios sabrá. ¿Sabe qué dice? El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra, y con los hermanos compartirá la herencia. Significa que el hijo que deshonra pierde el derecho de disfrutar una herencia por la cual sus padres lucharon. Por eso es que uno se da cuenta que muchos hijos que han deshonrado a sus padres y sus padres lograron hacer empresas, negocios, buenas profesiones, cuando llega a las manos de esos hijos, hermano, es como si se les fuera por medio de los dedos. Lo que los padres lograron durante 30, 40 años de trabajo, los hijos lo gastan, hay veces hasta en 2, 3, 4, 5 años. Ahí está operando una maldición. ¿Cuáles son las consecuencias? Romanos 1:24 dice la palabra de Dios que cuando una persona deshonra a sus padres, inmediatamente él está abriendo una puerta para que la siguiente generación lo deshonre a él. La deshonra produce deshonra. Cuando una persona ha deshonrado a sus padres, no espere que sus hijos le honren. Por más que quiera, un día sus hijos lo deshonrarán también a usted. Tremendo eso. Consecuencias. Dice la palabra de Dios, Malaquías 4:6. Finalmente el profeta dice lo siguiente. Dice la escritura: y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Mire la advertencia: no sea que yo, dice el Señor, venga y destruya, hiera la tierra con maldición. Cuando no hay una buena relación entre los padres y los hijos y los padres, Dios viene, visita la tierra con maldición. ¿Y cuál es esa maldición? La hiere, la destruye. Pastor, el clima como está de loco, ¿no? La hidroeléctrica de Ituango como está, ¿no, pastor? ¿Por qué tanto terremotos, pastor?
¿Por qué tantas crecidas de ríos? ¿Por qué tantas ventiscas? ¿Sabe? La gente habla del clima. ¿Sabe dónde está? En la relación de los padres y de los hijos. Por eso, me ayuda por favor, ministerio. Cuando no hay una buena relación de honra entre los padres y los hijos, eso autoriza para que la maldición de Dios venga sobre la tierra. Desastres, destrucción, pobreza, ruina, porque Dios estableció este conducto. Por eso se da cuenta de que no depende de cuál va a ser el próximo presidente. No, el futuro de Colombia no depende si de Petro, si de Vargas, si de Duque, del que sea. El futuro de Colombia y de tu vida no está en las manos de ellos. El futuro de tu vida, de tu descendencia y tus generaciones está en manos de creerte esta palabra y decir: tengo que aprender a honrar a mis padres. Pastor, entonces bueno, ya vimos ahí. Y entonces, ¿cómo se rompe y se anula? A eso vengo en esta mañana, si usted me da el tiempo. ¿Sabe cómo se rompe y se anula? Primero, reconozca que ha deshonrado en algún aspecto a sus padres. Reconózcalo. Renuncia a su ego, a su orgullo, y reconozca que usted no cumplió este mandamiento como Dios ha querido que lo cumpla. Segundo, arrepiéntase. Arrepiéntase. Pida perdón a Dios. Y si es posible, si aún tiene a su papá, a su mamá o a las personas que velan por usted, pídales perdón. Hay veces personas vienen a mí por alguna falla moral y le piden perdón a Dios, le piden perdón al pastor, y eso está bien. Pero parte de tu restauración completa es pedirle perdón a tus padres y pedirle perdón a las personas que velan por el bien de tu vida. Arrepiéntete porque los has deshonrado con tu comportamiento, tu menosprecio, tu inmoralidad, tu soberbia o lo que hayas dicho. El Espíritu Santo te puede señalar, no para acusarte, sino para guiarte a un arrepentimiento genuino. Cuando el Espíritu Santo está, lo bueno es que el Señor lo guía a uno a arrepentirse y a pedir perdón. Y último, con la ayuda de Dios, aprende a honrarlos de aquí en adelante y va a cambiar la maldición por la ¿qué? Por la promesa que Dios nos ha hecho justamente de honrar. Colóquese en pie, por favor. Y Dios me dio esta palabra, Deuteronomio 23:5, para concluir hoy. Deuteronomio 23:5 dice la escritura que Dios tiene este poder, mire. Mas no quiso el Señor tu Dios oír a Balaán, y el Señor tu Dios te convirtió la maldición en bendición. Dios es el único que tiene el poder para hacer esto, de convertir la maldición ¿en qué? En bendición. La razón, ¿por qué? Porque el Señor tu Dios te ha amado, te ama y te amará por siempre. Terminemos haciendo una oración. Y la oración que salga del corazón suyo para Dios. Dejemos que el Espíritu Santo te guíe en una oración a ti. ¿En qué área tú crees que has deshonrado a tu papá o a tu mamá? Ay, pastor, ellos ya se fueron. No importa, Dios está aquí. Ah, es que no están en la iglesia. No importa, Dios está aquí y Él te va a escuchar. Lo importante es que se rompa y se anule la maldición y desde hoy empieces a vivir esta promesa que dice que te va a ir bien
y serás de largura de días en esta tierra. Eso es lo importante. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cierras tus ojos ahí donde tú estás. Señor, gracias por tu palabra y gracias por insistirnos, Espíritu Santo, en este tema. Gracias porque tú eres insistente en decirnos lo importante que es para ti que mantengamos un orden en la familia. Gracias, Espíritu Santo, por revelarnos la Biblia desde la óptica de la familia. Gracias. Te damos la gloria y la honra a ti. Y queremos que en estos próximos minutos que estamos aquí podamos hacer algo que solo tú puedes hacer. Nadie más en esta tierra puede hacerlo sino solo tú. Por eso oramos, Espíritu Santo, para que tú nos dirijas. Dirige el corazón de cada uno de tus hijos y de tus hijas que están presentes aquí. Muéstrales en qué aspecto de su vida han deshonrado a sus padres. Tu palabra dice que el Espíritu de Dios vendrá y Él nos convencerá de pecado. Convéncenos de pecado. Espíritu Santo, convéncenos de pecado. ¿En qué aspecto hemos deshonrado a nuestros padres, a nuestra madre? No basta con celebrar un día de la madre. No basta con celebrar un día del padre. Es necesario poner en orden nuestra casa. Es necesario poner en orden nuestra casa. Y tú nos estás hablando que nuestro futuro depende de nuestra sensibilidad a estos mandatos tuyos. El Espíritu Santo de Dios me dice que hay que hacer algo más. Y es que si hay alguien que tenga convicción de este pecado, por favor salga de su silla y venga aquí adelante como un acto de fe, como un acto de valentía, como un acto de sinceridad, de que quiere verdaderamente romper y anular en este día todo aquello que deshonre y desagrade a Dios. Satarama que te rira bacanda. Aquí no importa, dice el Señor, que piense el que esté a tu lado, ni tus amigos, ni tu familia. Aquí lo que importa es que hoy salgas libre. Asete rira baquete ria daba cota lava mamalaquia sete lira rama. Arama sete rira vai sete rira bacatarama. Iribi catarama darama sete rebe. El Espíritu Santo viene sobre ti ahora para cubrirte, porque cuando Él convence, Él también consuela. Él también sabe las razones tal vez que te llevaron a deshonrar. Él también conoce la actitud y el comportamiento de tus padres que tal vez te impulsaron a deshonrarlos. El Espíritu Santo también conoce, y por eso Él viene no como solamente para convencer, sino para consolar. Y decirte que sí, que Él entiende la ausencia de tu padre, la ausencia de tu madre repercutió en la deshonra. Sí, Él lo sabe. Él sabe ese faltante que hubo en tu corazón, ese faltante de amor, ese faltante de cuidado, esa faltante de compañía que hubo en tu vida. Sí, repercutió en deshonrar. El Espíritu Santo sabe.
Shokatarama kete rebeke. Asiri mi katarama kata. El Espíritu Santo le habla a aquellos que ven que sus padres no son dignos de honra. Tal vez te tocó crecer con un papá borracho, una mamá ausente. Pero el Espíritu Santo de Dios dice: no por ellos solamente, hazlo por ti, hazlo por tus generaciones. Ven al altar y rompe con esa maldición. Ven y rompe, porque viene de ti una nueva generación, y esa nueva generación debe aprender a honrarte. Shatarama kata, oh shotarama kanda. Yo percibo de Dios una unción muy fuerte, pero es una unción de liberación, un fuego que quema. Es un fuego, un fuego, un fuego, porque esto ha traído ataduras, porque esto ha traído ligaduras de impiedad. Shatarama kende rebe shetarama kanda. Iribikata rama haya. El Espíritu Santo está aquí para romper con su poder toda atadura, toda ligadura, toda cadena. Shokatarabandere. Aquí hay hijos, hijas. Han sido buenos hijos, buenas hijas, pero el Espíritu Santo de Dios te habla y te dice: quiero que crezcas en obediencia con tus padres. Quiero que crezcas en honra con tus padres. El Espíritu Santo de Dios dice a esta iglesia que los próximos José están en esta casa, en los próximos en los que Dios cumplirá sus sueños. Pero necesita orden en este mandato divino. Un día serás levantado en autoridad. Tendrás una asignación próspera, una asignación donde estarás gobernando, donde llegarán a tus manos recursos que no te imaginabas. Pero ese momento está determinado por tu honra a Dios y tu honra a tus padres. El Espíritu Santo le dice a esta iglesia: aquí están los próximos Axa, las próximas hijas de los conquistadores, de las cuales estableceré matrimonios llenos del Espíritu Santo, familias llenas del Espíritu Santo. Y no solamente les daré las fuentes de arriba, sino que las fuentes de abajo correrán. O deja que el Espíritu Santo de Dios le hable a tu corazón. ¿Eres tú acaso uno de ellos, una de ellas? Shatarama katarama. Ahí donde tú estás, di conmigo estas palabras: Padre Celestial, en esta mañana reconozco que no he honrado a mis padres como ellos se lo merecen. Señor, yo hago esta oración también por mi vida. Y te pido, Señor, en este día, dígale, Señor, que de todo corazón reconozco que no los he honrado, que no los he obedecido, que no les he agradecido, que no les he recompensado como ellos se lo merecen. Dígale, Señor, hoy me arrepiento y te pido perdón. Me arrepiento y te pido perdón primeramente a ti, Señor. Perdóname por deshonrar a mis padres con mis actitudes, con mis palabras, con mis comportamientos, con mis gestos. Dígale, Señor, yo me arrepiento en esta mañana y te pido perdón primeramente a ti. Perdóname por haber deshonrado a mis padres a través de la inmoralidad, a través de la soberbia, a través del menosprecio. Perdóname, Señor, por haber deshonrado a mis padres, por haber permitido
que se activara sobre mí cierta cantidad o grado de maldición. Dígale: Señor, hoy te pido perdón. Dígale: y pido que la sangre de Jesús, la sangre de Jesús, diga, me limpie en esta hora. Diga: la sangre de Jesús me libere en esta hora. Diga: la sangre de Jesús me limpie y me libere de todo mal. Diga en el nombre de Jesús, en este día, Señor. Diga: proclamo que hay poder en la sangre de Jesús. Diga: la sangre de Jesús rompe y anula la maldición en mi matrimonio, en mi familia, en mis hijos y en mis hijas. Diga en el nombre de Jesús, la sangre de Jesús, dígame, limpia de todo pecado y de sus consecuencias. Diga: la sangre de Jesús me libera, me libera. Vamos, declárelo: me libera. Sígalo declarando mientras yo oro por usted, ¿vale? Sígalo declarando: la sangre de Jesús me libera. Sígalo declarando mientras yo oro por usted, por su vida, Padre, en el nombre de Jesús. Bajo la autoridad que nos has dado en esta hora de cambiar la maldición por la bendición. En el nombre de Jesús yo alcanzo a cada uno de tus hijos, de tus hijas. Alcanzo a cada una de las personas que han hecho esta oración y que lo harán a través de los medios de comunicación. Padre, los alcanzo en el nombre de Jesús. Y en esta hora, por el poder de la sangre de Jesús, se rompe toda maldición. Toda maldición que haya estado operando en contra de su vida espiritual, en contra de su vida sentimental, en contra de su intelecto, en contra de su salud, en contra de sus proyectos de vida, en contra de sus emprendimientos, en contra de sus finanzas. En esta hora se rompe en el nombre de Jesús. Se anula toda maldición en su espíritu, toda maldición en su mente, toda maldición en su cuerpo, toda maldición en su emprendimiento. Se anula, se rompe en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Que para esto padeció Jesucristo las obras del diablo, para las maldiciones. Escrito está que Cristo Jesús se entregó en la cruz del Calvario, se hizo maldición por causa nuestra, la llevaba la maldición. Por eso es llevar a la cruz. Y en esta hora, por el poder de la palabra, se establece de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret, en todas las áreas de su vida, en el espíritu, en su alma, en su mente, en su cuerpo, en su matrimonio, en su familia, en su trabajo, en su ministerio. Ahora la promesa viene a cumplimiento para que le vaya bien, para que tenga una vida buena y una vida larga, para que tenga y para que tenga en el nombre de Jesús. En esta hora proclamamos, Señor, por la autoridad de tu palabra, que tú cambias la maldición en bendición, y que desde este día en adelante vamos a empezar a ver una manifestación de Dios a favor de nuestras vidas. Vamos a ver que logros que no habíamos alcanzado los alcanzaremos. Empezaremos a ver los sueños de Dios cumpliéndose en nuestras vidas. Empezaremos a ver que las fuentes de arriba son reales y que a favor de nuestras vidas, que las fuentes de esta tierra ahora y se liberan a favor de nuestras vidas, que desde este día se anulan las consecuencias de la maldición, toda esterilidad, todo fracaso, toda miseria, toda ruina, toda enfermedad quedó sepultada bajo la sangre de Cristo Jesús.
En el nombre de Jesús lo proclamamos así. Le invito a los padres, por favor, los padres que han visto el esfuerzo de sus hijos por honrarlos, por favor, declárele una palabra de bendición, una palabra profética. Ustedes que han visto que sus hijos se han esforzado para honrarlos, vamos, el Espíritu Santo coloca en ti una palabra profética. Toma la palabra que soltó Jacob sobre José. En el nombre de Jesús proclamamos sobre nuestros hijos que nos honran, que son ramas fructíferas, que son hijos productivos. En el nombre de Jesús, que el reino de Dios en ellos se extenderá, que son hijos que Dios abre sus corazones y sus mentes, se expanden, crecen en todas las áreas de su vida. Vamos, suelta esa palabra sobre tus hijos que te han honrado. En el nombre de Jesús proclamamos en esta hora que a pesar de las pruebas, a pesar de las heridas, nuestros hijos se mantendrán en pie, serán fuertes, tendrán solidez en su carácter, en su mente, se mantendrán firmes, adorando y sirviendo al Señor, a pesar de heridas, a pesar de que vengan los menosprecios, a pesar, Señor, los proclamamos como columnas de bronce, declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Proclamamos sobre tu palabra que dice que tú con el río de los cielos, tú bendecirás con la bendición, tú bendecirás con las bendiciones que quieres. Proclamamos, Señor, en el nombre de Jesús, que el rocío venga sobre él para refrescar, para renovar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, los bendecimos. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, los declaramos prósperos. Proclamamos que prosperan en su vida espiritual. Si son casados, prosperan en su matrimonio, prosperan como padres, prosperan como ministros del Señor, prosperan financieramente. Los bendecimos con esa palabra. En el nombre de Jesucristo lo creemos. Ahora levanta tus manos al Señor. Señor, dígale: te doy toda la gloria por lo que tú has hecho espiritualmente hoy en mi vida, en mi presente y en mis generaciones. Dígale: Señor, gracias. Diga: yo proclamo tu favor y te doy gracias. Yo te doy, vamos, levante sus manos y bátalas al cielo y dígale: Señor, te doy la gloria a ti. Yo creo lo que hiciste en mí hoy. Dígale: Señor, tú has establecido, Señor, una nueva temporada en mi vida. Diga en el nombre de Jesús: gracias, porque viene un tiempo de honra, pero viene un tiempo también del cumplimiento de la promesa de Dios en mi vida y en mis generaciones. Dígale: Señor, gracias, porque tú eres el que hace volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Dígale: Señor, gracias. Desde aquí, Señor, creemos en la obra que tú haces por el poder de tu Espíritu Santo y te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la honra y te damos a ti todo el honor, porque a ti te pertenece, Padre.